Hola, queridos estudiantes. El objetivo de este video es mostrar el método de enfoque crítico para estimar el estado pro forma del balance general. ¿En qué consiste este método? Hace supuestos sobre cada uno de los valores de las cuentas del balance general que van a ocurrir el año siguiente, y estos supuestos están basados en el comportamiento histórico pues que han presentado estas cuentas. Entonces, en el ejemplo, antes de llegar aquí a esta explicación, en el ejemplo de la clase que tenían que traer, pues daban, aquí yo lo hice, decía qué valores debería tomar cada una de las cuentas, que el efectivo va a permanecer, los securities también, las cuentas por cobrar decía que el periodo promedio de cobro iba a ser 45 y las ventas pronosticadas 135. Con estos dos datos, pues calculo la rotación de cuentas por cobrar, que allí está el cálculo, y despejo las cuentas por cobrar teniendo las ventas y la rotación. Entonces, este es el valor de ventas, cuentas por cobrar. Y así se hicieron cada uno de los supuestos. Si ustedes se dan cuenta, en el balance general pro forma nunca va a cuadrar la ecuación patrimonial. Activo igual a pasivo más patrimonio. Esta ecuación patrimonial no cuadra y ahí es donde hay que hacerla, pues hay que cuadrarla. ¿Listo? Entonces, miren lo que dan los activos, 105.000 y el pasivo más el patrimonio da menor, ¿cierto? Entonces pueden ocurrir esas dos situaciones. La primera situación es que el activo sea menor que el pasivo más el patrimonio, y la siguiente situación es que el activo sea mayor que el pasivo más el patrimonio. Entonces, en el caso que el activo sea menor al pasivo y el patrimonio, tengo que quitarle aquí una cantidad, un delta, ¿cierto? Para igualarlo. ¿Por qué? Porque el activo es menor, o sea que el pasivo y el patrimonio están dando mayores, y entonces le quito un delta para que esto sea igual. ¿Listo? Y en el caso que el activo sea mayor al pasivo más el patrimonio, pues al pasivo y al patrimonio le sumo ese delta de tal forma pues que alcancen el valor del activo. ¿Listo? A ese delta se le denomina delta es igual a ese delta se le denomina financiamiento externo. Financiamiento externo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace uno una vez a financiamiento externo? Entonces, ¿qué hace uno una vez ha estimado el balance general? ¿Qué hace? Miren que aquí el activo dio mayor, ¿cierto? Mayor que el pasivo y el patrimonio. Entonces, ajusto el pasivo y el patrimonio por ese mayor valor, o sea, esa diferencia, mire, la diferencia sería 8.000. Con ese financiamiento externo, el pasivo y el patrimonio ya llegan a ser igual que el activo. ¿Listo? Entonces, el financiamiento, ¿qué está diciendo? Cuando me da, en este caso, mayor el activo, que, que para lo que se prevé de compras en el activo, pues no alcanzan las diferentes fuentes de financiamiento que se plantearon. Entonces se requeriría. ¿Cuánto se requiere adicional? 8.062. ¿Esto cómo se puede arreglar dentro del balance general? Puedo aumentar la deuda de largo plazo,
en 8.062, ¿cierto? Puedo aumentar la deuda de corto plazo o puedo disminuir pago de dividendos para que aumenten las utilidades retenidas, ¿cierto? Y este financiamiento externo sume allí. Pero bueno, eso es lo que se podría hacer, pero uno cuadra el balance general, ahorita ya total pasivo y patrimonio ya darían iguales y ya no tendría líquido. Y eso es lo que dicen nuestras diapositivas, ¿cierto? La ecuación patrimonial, dado que no cuadra, se crea una cuenta que se denomina financiamiento externo y es esa cifra de ajuste o de equilibrio. Cuando el activo es mayor, el financiamiento externo es positivo, que fue lo que nos dio en el ejemplo, y esto significa que con base en los planes la empresa no genera suficiente financiamiento externo para apoyar el crecimiento que tiene proyectado. En caso que el activo sea menor que el pasivo y el patrimonio, entonces el financiamiento externo será negativo, le tengo que restar ese delta, e indica que con base en los planes la empresa generará internamente más financiamiento del necesario para apoyar el crecimiento de los activos proyectados. Por ende, pues se tiene que reducir ese financiamiento externo excesivo. Eso es todo. Así se proyecta y así se tiene en cuenta el estado de resultado, el balance general pro forma. ¿Listo? Mil gracias.